Nítido. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues shalom a todos. Yo tengo una dinámica, ¿verdad? Cuando suelo dar clase. Y es que suelo ser un poquito preguntón. Pero las preguntas que suelo hacer, la intención es que podamos interactuar y poder ver cómo podemos llegar a una conclusión adecuada, ¿verdad? Dentro del tema. Como nosotros, hoy nos toca dar lo que es hebraísmos, que es una clase de suma importancia. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna definición, tiene algún conocimiento de qué podría ser un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo para ustedes? A ver quién toma la iniciativa. ¿Qué es un hebraísmo? Una cultura. Roberto dice la cultura. Roberto. No, Emiliano, el esposo mío, pastor. Ok, Emiliano. Bien. Entonces, ¿qué dice nuestra querida Zuleika? Pues cuando yo escucho hebraísmo, lo que viene a mi mente es que voy a aprender términos del lenguaje hebreo. Términos del lenguaje hebreo. Nuestra querida Rebeca, ¿qué es para usted hebraísmo? Amén. Entiendo que tiene que ver, ¿verdad? Con no solo la cultura de lo que es el pueblo hebreo, sino también cómo vivían, ¿verdad? Cómo ellos adoraban a Dios, metodología, enseñanzas hebreas. Es como, ¿verdad? Quizás un complemento de todo lo que es el pueblo hebreo. Bien. Bueno, cada uno de ustedes dio una definición que se iban acercando a lo que es el detalle de lo que es literalmente el hebraísmo. El hebraísmo, obviamente, son expresiones peculiares del idioma hebreo. Son fraseologías o palabras que literalmente pertenecen al pueblo hebreo. Y por esto es el término hebraísmo, eso proviene de un término hebreo o de una palabra hebrea. Ahora, hay que entender algo muy importante al momento de nosotros hablar de hebraísmo. Y es que los hebraísmos no se traducen. Es prácticamente lo mismo que tenemos acá en República Dominicana. Dominicanismo. Un dominicanismo tiene, obviamente, una expresión con un significado que exclusivamente solamente le pertenece a RD. Como en Puerto Rico pueden existir palabras que simple y llanamente pertenezcan a los puertorriqueños. Como por ejemplo aquí los jóvenes mayormente suelen decir qué lo que. Esa palabra es un dominicanismo porque eso en RD es un saludo, es un hola, es un cómo estás. Pero ya en otros países tiene otro significado. Por ende, los hebraísmos son expresiones que exclusivamente pertenecen al pueblo hebreo, que son aplicadas en otras civilizaciones o en otros países, como en este caso podríamos decir en RD. Hay una palabra muy importante que me encanta al momento de yo hablar de hebraísmo, y es cuando Felipe está hablando con Natanael. Cuando Felipe habla con Natanael, él le dice que había visto al hijo de José, dice Jesús de Nazaret, he visto al Cristo. Y Natanael pregunta que si de Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús, al momento de ver a Natanael, le dice
te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué significa para el hebreo estar debajo de la higuera? ¿Sabe alguno de ustedes qué significa? Como si tuvieran el vientre de su madre. ¿Alguien más? Bueno, la higuera, ¿verdad? Según la palabra, estaba seca y no daba fruto. Y solo, ¿verdad? Cuando fue tocada, bendecida, comenzó a dar fruto. Así que puede ser algo que no daba frutos o que no estaba viva y ha resucitado, ha vuelto a vivir. Ok. Bueno, la palabra debajo de la higuera significa leyendo la Torá. Cuando Jesús le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi, lo que Jesús le está diciendo, cuando estabas leyendo la Torá, yo te vi. Entonces, eso es un hebraísmo. Debajo de la higuera es un hebraísmo que no tiene traducción, porque es una palabra natal del pueblo de Israel. Ahora, no solamente, ya aprovechando, ¿verdad?, que le toqué ese punto, no solamente Jesús le dice esto, al momento de Natanael sorprenderse, le dice, verdaderamente eres el Cristo. Y Jesús le dijo que no se maravilla por eso, porque él verá a los hijos de Dios, es decir, a los ángeles que suben y ascienden sobre el Hijo de Dios. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Natanael es que cuando él lo ve leyendo la Torá, estaba leyendo la historia de Jacob al momento de ver los ángeles que subían y bajaban. Y esto fue sorprendente para Natanael, y más que Cristo, aparte de que le está revelando que lo vio leyendo la Torá, le está diciendo dónde tú estabas leyendo. Ustedes ven qué bonito es ir comprendiendo qué es un hebraísmo o qué son los hebraísmos. Jesús le dice a Natanael, yo te vi leyendo la Torá y no obstante, yo vi el capítulo que tú estabas leyendo. Porque verás a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Y era lo que estaba viendo Jacob. Jacob literalmente, la escalera que estaba viendo el camino, estaba viendo al Mesías, estaba viendo a Yeshua, que el texto bíblico dice que él es el camino, la verdad y la vida. O sea, y los ángeles que ascendían y bajaban sobre el Hijo de Dios. Bueno, obviamente, no sé si ustedes le dieron el Alex B, es decir, el idioma hebreo, no sé si le dieron la introducción en medio de las clases que le han dado. More, permiso. Perdóneme Sí. que le interrumpa. El Alex B es en el segundo periodo. Todavía no han llegado allá. Ok. Bueno, pero yo le voy a dar un leve resumen de la historia del texto hebreo o del idioma hebreo. Obviamente la Biblia, ustedes deben de saber que tiene cientos de hebraísmos. Y es posible que alguno de ustedes no haya escuchado esa palabra y mucho menos quizá hayan tenido una mínima noción de que es un hebraísmo. Pero la importancia de ustedes estar en esta universidad, Redime, es para brindarles las herramientas de esos términos para el estudio de la palabra de Dios. Ahora, hay que saber que cuando el pueblo hebreo toma la tierra prometida, había un pueblo muy culto que obviamente eran los fenicios. Estos fenicios fueron los que inventaron el alfabeto cananeo. Ese alfabeto cananeo fue llevado a Grecia. Por ese motivo, entonces, aquellas personas de Grecia, ellos inventaron su lenguaje inspirado por el fenicio, el cual el fenicio tenía aproximadamente 22 letras, pero el idioma griego posteriormente tenía 24. Entre algunos factores que poseía el idioma griego, en este caso, ¿verdad?, era que tenía puntos de puntuación, signos de puntuación,
tenía separaciones de coma, entre otras cosas, que fue posteriormente para poder entender el lenguaje del idioma. Ahora bien, como nosotros estamos dando hebraísmo, el enfoque de nosotros está en el idioma hebreo. El idioma hebreo, obviamente, tiene una raíz un poquito más delicada. Tiene una raíz un poquito más delicada. Y es que el idioma, obviamente, hebreo, es inspirado. Es, obviamente, originalizado o concretizado en el idioma de Sem, que era En el el idioma idioma, semita. perdón, El ¿puedes idioma repetir? semita, que era el hijo de Noé, que era Sem. Me avisa cuando termine. Inspirado en el semita. Exacto. O sea, de donde nace literalmente el idioma hebreo es del idioma semita, que se le otorga obviamente al hijo de Noé, que era Sem. Este idioma hebreo, que es el Alex B, mucha gente le dan diferentes términos, pero realmente es Alex B, como también alfabeto o ABC o abecedario. Todo tiene que ver con las primeras letras. Todo tiene que ver con las primeras letras de cada idioma, como por ejemplo en el caso del idioma hebreo, como el idioma hebreo tiene dos letras, que es como empieza, que es Alex B, así mismo se llama, Alex B, o alfabeto hebreo. En el caso del idioma griego, como tiene alfa y beta en sus dos primeras letras, así mismo se llama, alfabeto. El abecedario, que es en el caso ya de nosotros como orientales, es abecedario, o sea, son las primeras letras de ese abecedario. Entonces, este idioma, que es el idioma hebreo, tiene muchos misterios, que ya cuando ustedes comiencen a estudiar el Alex B, ustedes se van a enamorar de ese idioma y van a comenzar a profundizar hasta que puedan concluir con la idea que tenían los judíos al momento de hacer este tremendo idioma. El idioma hebreo es una riqueza. El idioma hebreo es tremendo. Cada letra tiene miles de significados. Una sola letra puede tener 70 significados distintos. Y obviamente el alefato hebreo tiene también en cada letra un número. El alefato hebreo en cada letra posee un número que lo identifica. Esto es en gematría. Como por ejemplo, la Alex, que representa la primera letra del Alex B, ¿verdad? También es el número 1. Y así sucesivamente. Es un idioma demasiado importante, que eso es lo que ustedes están estudiando realmente en esta licenciatura de cultura hebrea. Todo lo relacionado con los hebreos. Por ende, los hebreos, como ellos tenían su propio idioma, ¿verdad? Esdras, cuando recibe, ¿verdad?, los manuscritos, entonces Esdras inventa o formaliza un hebreo un poquito más moderno. Pero antes del texto de la Torá llegar a Esdras, existía lo que era el paleo hebreo, que era el antiguo hebreo, que era simplemente en símbolos. Como por ejemplo, en el caso del Alex, era una cabeza de toro en el paleo hebreo. Esa cabeza de toro significa fuerzas, poder, liderazgo, entre otras cosas. Ya cuando llega a Esdras, recibe ya una letra un poquito más acomodada, y es la letra Alex, ¿verdad?
y esa letra ya viene teniendo un significado un poquito más adecuado al contexto geográfico de los judíos. Entonces, bueno, que ustedes tomen eso muy en cuenta. Entonces, por hebraísmo, obviamente nosotros tenemos que entender que esas expresiones peculiares de ese idioma ocurren y se denotan en nuestras traducciones. Y que dentro de todos esos hebraísmos que existen dentro de las escrituras, hay hebraísmos nominales, lo pueden apuntar eso. Hay hebraísmos nominales, hebraísmo etimológico, hebraísmo gramaticales, hebraísmo literarios y modismo hebreo. Se lo puedo repetir. Hebraísmo nominales, etimológicos, gramaticales, literarios y modismo hebreo. Como por ejemplo, ¿verdad? Los nominales son aquellos nombres que provienen del idioma hebreo. Como en el caso de Abraham, son nombres de los hebreos. Aarón, son nombres de los hebreos. Jerusalén, son nombres de los hebreos. Entre también los etimológicos, tenemos como en el caso de Capernaum, que en el idioma natal es Cafarnaum. Belén, aleluya. Ejemplo, la palabra aleluya no se traduce, así mismo se pronuncia en hebreo, como también se pronuncia en nuestro lenguaje castellano. Aleluya. Entonces es bueno que podamos ir tomando en cuenta estos tipos de hebraísmo. Entonces yo voy a compartirle la diapositiva para que podamos ir viendo algo acá. Literal. Me avisan si lo pueden ver. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, un poco pequeña, demasiado pequeña. Muy pequeña. Bueno, yo creo que usted puede agrandarlo un poco en su propio teléfono o donde usted lo tenga. Puede agrandarlo un poquito para que lo pueda ver un poquito mejor. Sí, es verdad. Sí. Bueno, entonces vamos con un ejemplo de hebraísmo gramaticales, que obviamente es un grado de comparación dentro de los textos bíblicos. Muchas veces nosotros nos encontramos con palabras repetidas dentro del texto y muchas veces lo tomamos de forma literal e interpretamos que está diciendo que en este caso Dios puede ser 3 veces santo, como he escuchado muchos predicadores decirlo, sin tomar en cuenta el hebraísmo gramatical que se encuentra dentro del texto. Y ¿saben algo? Le voy a confesar que los escritores no estaban pensando literalmente en formalizar o concretizar figura de dicción dentro de su escrito. ¿Por qué razón? Porque las figuras de dicción en la mentalidad de los hebreos o los hebraísmos en la mentalidad de los hebreos no estaba concretizado. Posteriormente, bajo los estudios, es que se ha podido destacar los hebraísmos que ellos utilizaban sin ni siquiera poder darse cuenta, porque ellos tenían un primer sentido en cada uno de sus escritos. Como por ejemplo, nosotros nosotros muchas veces utilizamos figuras de dicción y no nos damos cuenta. A veces nosotros utilizamos una hipérbole. Una hipérbole es una figura de dicción que exagera para dar a entender algo. Yo
desde hace mucho dando la clase. O sea, aquí hay una figura de dicción, que es una hipérbole. Yo estoy exagerando, pero es que tengo ya media hora dando la clase. Yo utilicé una figura de dicción, yo la conozco, por eso la utilicé. Pero hay quienes están en un lugar, te dicen, pero varón, yo tengo aquí muchísimo rato. Ahí están utilizando una hipérbole, pero ellos no se dan cuenta. Eso pasaba también con los escritores. Ellos utilizaban figuras, hebraísmo, dentro de sus escritos que no se daban cuenta, pero era una forma peculiar de ellos transmitir un mensaje. Entonces, grado de comparación aquí, dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál es la intención de este hebraísmo gramatical? La intención consiste en resaltar la santidad excesiva que tenía Yahweh o que tenía el Dios Todopoderoso. No es que Dios es 3 veces santo, porque el que es santo es santo. Ahora, este hebraísmo gramatical lo que va a hacer llamar la atención del lector. Automáticamente usted lee el texto, eso va a llamar su atención. Eso sí a los escritores, llamar la atención del lector. Desde usted ve automáticamente esta gramática que exagera un mismo verbo, usted le llama la atención y dice, pero ve acá. Entonces la intención es llamar la atención, exaltar que Jehová es todopoderoso y es santo, sumamente santo. Esa es la intención. Entonces, Apocalipsis 4:8 dice, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima, por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, este es un grado de comparación dentro del hebraísmo gramatical. Aquí vemos que en el texto neotestamentario, es decir, en el texto del Nuevo Testamento, encontramos también un hebraísmo gramatical, no solamente en el Tanaj. No sé si ustedes saben literalmente qué es el Tanaj. ¿Usted sabe lo que es Tanaj? No. Ok. El Tanaj es la primera, podríamos decir, Biblia hebrea. Es el primer canos hebreo. El Tanaj es el primer canos hebreo. Es lo que posteriormente se le llama Antiguo Testamento, pero realmente en primera instancia se le llamó Tanaj, que está dividido en 3. Está dividido en 3, que son que es la Torá, hablando de los 5 libros de Moisés, que se le atribuye a Moisés, hablando de los Ketubim, que son los escritos, y los Neviim, que son los profetas, que eso es lo que posteriormente, en el segundo cano, por la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, aquí entonces se le coloca lo que es profetas menores, profetas mayores, se le coloca lo que son términos sapiensales, poéticos, proféticos. Esos son los géneros literarios que obviamente lo señala la Septuaginta. Pero en el Tanaj, simple y llanamente era Torah, Ketubim y Neviim. Eso es Torah. Entonces sigo compartiendo. Deme un segundito.
Entonces vemos que en la Torá, en el Tanaj, vemos el hebraísmo gramatical, pero en el texto neotestamentario, en el Nuevo Testamento, también lo vemos. Como por ejemplo, también tenemos otro grado de comparación aquí, cuando las escrituras dicen Rey de Reyes. O sea, automáticamente usted ve este vocabulario, se está utilizando un hebraísmo gramatical para transmitir un mensaje a los lectores. Señor de señores, cantar de cantares, profundo, profundo, quiere decir muy profundo. Entonces, doblez de corazón es indicando en el hebreo original por un corazón y un corazón. Este está en el Salmo 12:2. O sea, la intención es resaltar la grandeza del corazón. Cuando usted ve que en un texto se está viendo un hebraísmo gramatical, es para resaltar la grandeza que posee ese corazón, la importancia que posee ese corazón. Cada hebraísmo que usted vea en el texto, la intención del epígrafe, del escritor, del redactor, es resaltar un verbo, un sujeto, una idea concreta dentro del texto. Y hay que tomar en cuenta eso. Bueno, quiero escucharlo, a ver si hasta el momento van entendiendo lo que vamos explicando. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte por el momento? Hasta ahora están bastante claros. Si tengo que explicárselo nuevamente, pues lo escucho, por favor. A ver, alguien que me diga, ¿qué es un hebraísmo gramatical? Yo soy medio preguntón. Pues aprendimos que es cuando el autor quiere enfatizar en un punto, ¿verdad? Quiere Exagerar. resaltar una cualidad, exagerar, En un relato. ¿verdad? Una cualidad. ¿Alguien más? Vamos a ver a Verónica. Rebeca. Ah, Rebeca, escúchame, Rebeca, disculpa. Vamos a ver a Rebeca. Sí, básicamente es la manera que utilizaban para, ¿verdad? Dejar ver algo, para resaltar algo, para enfatizar en algo, para que la persona que lo estuviese leyendo tuviera como una pausa y se enfatizara, se enfocara en esa porción, en esa lectura, ¿verdad? Excelente. Rebeca, una pregunta. ¿Cuándo yo voy a tener el privilegio de conocerla? Pues yo quiero verla. Es que tengo problemas con la cámara y no sé por qué no quiere prender. Ok, nada, para la próxima clase. Amén, amén. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Queda Heriberto, pero Heriberto está ahí con la dama y lo escuché hablar. Emiliano. Emiliano. Bueno, yo me lo aprendo en el camino, los nombres. Míreme, voy a usar un hebraísmo gramatical para enseñarle el nombre de mi esposo, Emiliano. Bueno, a ver, usted captó la clase, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, ya luego de nosotros entender lo que es el hebraísmo gramatical, vamos a entender ahora
el hebraísmo de lo absoluto por lo relativo. Absoluto por relativo. Obviamente, esto consiste en usar un lenguaje absoluto para expresar una idea relativa. Cuando ustedes escuchan la palabra absoluto y relativa, ¿qué ustedes piensan? O sea, ¿qué le llega primero a la mente cuando usted escucha la palabra absoluto relativo? ¿Qué significa absoluto relativo? ¿Alguien me puede decir? Zuleika, bueno, el nombre Zuleika yo me lo aprendí de una vez. Así, pues absoluto para mí es como completo y relativo es algo relacionado a. Eso es lo que es para Zuleika. Lo absoluto es algo incondicionado. Perfecto. ¿Y lo relativo? Lo relativo se caracteriza al fenómeno o algo que se parece o tiene una relación. Perfecto. Ahora escucho a Rebeca. Ya que no la puedo ver. Nos indicó absoluto o Relativo. O sea, que es cuando usted escucha la palabra absoluto y relativo, ¿qué le llega a la mente? ¿Qué es lo primero que le llega a la mente de algo relativo, absoluto? ¿Qué es lo primero que le llega a la mente? wow, quizás algo completo, algo único, absoluto. Ok. Bueno, Es que son valores que no están condicionados realmente. perfecto. Lo absoluto y lo relativo va de la mano. Ustedes pueden buscar en Google cuando yo le haga pregunta. El tema acá realmente es aprender. Desde que yo le hago una pregunta, ustedes pueden buscar en Google y buscar la definición. O me lo pueden decir también de mente, a ver qué. Bueno, entonces, lo absoluto por lo relativo, esto consiste en utilizar un lenguaje absoluto para expresar una idea relativa. Algo es algo que hay que hacer. Algo relativo es algo que se puede hacer y a la vez no. Absoluto, eso es lo que se va a hacer. Relativo, eso es lo que se puede hacer y a la vez no. Entonces, vamos a ver un texto que nos va a hablar de algo absoluto por relativo, que es un hebraísmo. Vemos, Proverbios 8:10. Dice, recibí mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Si ustedes notan, aquí en el idioma hebreo hay una partícula negativa cuando se expresa la palabra no plata. Una partícula negativa es una negación que está implicando un no. Entonces ese no podríamos decir de forma literal, nada más enseñanza, no, nada que ver con plata, nada que ver con oro. Todo lo mío es recibir enseñanza y la ciencia. Todo lo demás, hasta la vista, no quiero nada. Eso es si lo vemos literal el texto. Ahora, si vemos que el texto está tomando algo absoluto por algo que es relativo, es decir, algo que yo lo puedo tener y a la vez no, entonces entendemos que el texto nos está explicando que tenemos que tener todas nuestras fuerzas, todas nuestras inquietudes inclinadas hacia la enseñanza y hacia la ciencia. Pero que la cuestión del oro, como es algo que tú puedes tenerlo o no, pues es un tema relativo. O sea, que le está dando más valor a la enseñanza. Exacto. Darle más valor a la enseñanza y a la ciencia antes que al oro y la plata. Pero no es que el oro y la plata no es importante, sí es importante, pero es relativo. Tú puedes tenerlo como no. Ahora, lo que es absoluto en la enseñanza
y la ciencia. Eso es algo que tú tienes que tenerlo en ti, de una o de otra manera. Esa es la intención del proverbio. ¿Se entendió perfectamente ahí? A ver, escucho. ¿Se entendió perfectamente? Sí. Permítame verla. Uno de ustedes me puede buscar un texto por ahí que pueda expresar algo absoluto por algo relativo. Alguien puede buscar un texto por ahí o decirme un texto de memoria. Proverbios. Digo ahora. Maestro, pues yo quiero ver eso hermosa cara, déjeme verlo. Eso es. Bueno, ustedes lo van buscando. Yo sigo explicando, y ustedes lo buscan y cuando lo tengan listo, entonces le doy el chance. Entonces, aquí vemos Proverbios. que el escritor Se está lleno. Proverbios, Proverbios capítulo 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. exacto, está bueno. Está bueno ese texto. O sea, aquí también se está poniendo algo absoluto por algo relativo. Y es Exactamente. importante que ustedes entiendan eso. Ya cuando ustedes vayan a leer el texto bíblico, lo primero que van a tomar en cuenta es, déjame ver si hay aquí un hebraísmo de absoluto por relativo. Eso es como cuando el texto dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, tomando algo absoluto, que es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es lo relativo, lo demás. Entonces, el escritor dio a entender que esa enseñanza era preferible a la plata y al oro. La Biblia no nos prohíbe que el hombre reciba plata en todo caso, el trabajo y su recompensa. ¿Están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas? Lo que aquí nos quiere decir el escritor bíblico, usando este modismo, que es lo mismo que el hebraísmo, en lo absoluto por relativo es recibir mi enseñanza en preferencia a la plata, ciencia antes que el oro escogido. Muy bueno ese hebraísmo, realmente que sí. Una enseñanza También, ahí muy fuerte, muy poderosa, porque realmente ahí vemos, ¿verdad? En el escrito, cómo él resalta y le da más valor a lo que es el conocimiento, a la enseñanza. Realmente el conocimiento es lo que me va a enriquecer. exacto. Yo puedo Perfecto. tener oro, puedo tener plata, pero en cualquier momento se puede terminar, pero el conocimiento es para siempre. Exacto. Exacto. Cuando nosotros vemos, en realidad, lo que se está tomando como absoluto es lo que realmente debe ser importante. Porque el maestro acaba de decir que cuando se toma la enseñanza, se permanece con ella, pero la plata y el oro se desvanece. Eso es como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Entonces, estos modismos o hebraísmos de absoluto por relativo te van a brindar la oportunidad de prestar atención a lo que realmente debes. Y eso nosotros lo vemos en
diversos textos bíblicos, y lo vamos a ver luego, ya como ustedes conocen ese hebraísmo, al momento de usted comenzar en la Biblia, de una vez van a anotarlo. Van a anotarlo. Ejemplo, cuando yo le hablaba del hebraísmo gramatical, creo que en los Salmos capítulo 1, pero busque alguien, Salmo capítulo 1, verso 1, a ver. Busque, por favor. En lo que ella lo busca, hay una expresión misma de Jesús cuando dijo, una cosa es necesaria y otra es la mejor. Y María escogió la mejor antes que la necesaria. Era necesario la limpieza, era necesario los quehaceres del hogar, pero era mejor estar a los pies del maestro recibiendo la enseñanza. Absoluto por relativo, exacto. Te va súper bien. Bueno, alguien que me lea, por favor, el Salmos 1:1, rapidito ahí. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, perfecto. Vamos a hacer un conteo ahora. Lea despacio. Y yo le voy a decir, pare, lea despacio. El mismo texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pare en la palabra anduvo. Contamos 1, ¿verdad? Siga. 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en Camino. silla. Vamos despacio. Mire, cuando usted mencionó bienaventurado el varón que no anduvo, 1, en consejo de malos, ¿verdad? Ni estuvo en camino, 2, de pecadores, ni en silla, 3, de escarnecedores se ha sentado. Contamos 3 verbos que tienen que ver con lo mismo: anduvo, camino y silla. Esto es un modismo gramatical. El escritor está rellenando y dándole brillo al texto, pero al final el texto, con simplemente decir bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y punto, ya. Pero el escritor, para darle el brillo, utilizó un modismo gramatical. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, si nosotros vemos la palabra consejo de malos, es 1. Pecadores es el mismo. Escarnecedores es el mismo. O sea que al final se está repitiendo prácticamente una secuencia de un mismo pecado y de un mismo camino, utilizando un hebraísmo gramatical. No sé si pudieron entender. Sí. Perfecto. Entonces, aquí el escritor, obviamente, al momento de tomar algo absoluto por relativo, está tomando en cuenta lo que se debe tomar en cuenta. Y está poniendo como una segunda opción dentro del texto lo que posiblemente puedes tener y a la vez no puedes tener. Entonces, vemos otro ejemplo en Lucas, capítulo 14, versículo 12. Dice, dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no juzgue a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a olvidar y seas recompensado. Explico. Aquí no quiere decir el Señor que nunca invitemos amigos, hermanos ricos a comer con nosotros. Lo que nos quiere dar a entender o nos quiere decir Jesús es que nos preocupemos por aquellos desafortunados,
aquellos que no tienen el privilegio de participar de alimentos considerables. Aunque se esté utilizando una partícula negativa, no, en el término griego aquí, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego, cuando dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no comas o no llames a tus amigos, ni a tu hermano, ni a tu pariente, ni a vecinos ricos, no sea que ella a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea, lo que está diciendo el texto en realidad no es que no lo invite a ellos, porque la parte de absoluto aquí es invitar a lo que realmente necesitan. Pero como lo relativo es los amigos de él, los parientes ricos dentro del texto, la intención del epígrafe es hacer ver que él tiene que preocuparse por aquello necesitado. Entonces, aquí nosotros vemos un modismo o un hebraísmo de absoluto por relativo. Desde que usted encuentra la partícula negativa, no, ya hay una complicación en el texto. Porque de ser lo contrario, diríamos, pero ven acá, el Señor me está diciendo aquí que no invite a mis amigos, que no invite a hermanos, que no invite a parientes, ni a vecinos ricos. O sea que Entonces, ahí realmente ahí hay un escrito implícito. Que necesita una explicación, o más bien se necesita una interpretación. Exacto. Es decir, el simplemente ver el texto de forma literal no te lleva a nada. Exactamente, exactamente. No te lleva a nada. Porque la Biblia realmente es un libro de literatura que por ende necesita un estudio académico. Como en este caso, como esta es una universidad obviamente académica, se le brinda las herramientas al estudiante de poder ver de forma detenida qué está diciendo el autor en su primer sentido. Esa es la parte que hay que entender. O sea que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado muchas veces como uno lee y escudriña un escrito incluso de las Sagradas Escrituras, y tenemos que tener cuidado de la manera como lo vamos a aplicar. Exacto. Me está gustando este hombre. Bien, entonces seguimos con otro de los hebraísmos que aparecen en el texto bíblico. Bueno, vamos a dejar a mi querido hermano, que ya me está enamorando el hombre, a que nos lea amar y aborrecer. Este es un hebraísmo que nosotros vamos a estudiar ahora. Amar y aborrecer. Muy interesante. Por ejemplo, lo vemos al considerar la palabra odio, aborrecimiento, que es lo mismo, como un hebraísmo de lo absoluto por lo relativo. En Génesis capítulo 29, del 31 al 34. Lo leo. Bien. Y dice, y vio Yahvé que Lea era menospreciada, o sea, odiada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea. Dice, era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, he mirado a Yahweh, ha mirado Yahweh mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido
concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Yahweh que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Bien, en realidad, aquí el término aborrecer o amar, en el caso de Lea, que era menospreciada, odiada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió, ¿verdad? Lea. En realidad, el término amar y aborrecer aquí en este texto no es de odio, sino más bien es tomar la actitud del hebraísmo de tomar algo absoluto por algo relativo. Lo que pasa es que el escritor va a marcar una esterilidad y para hablar, obviamente, de la parte de la esterilidad y obviamente del milagro, se toma la fraseología odio o amar, con la intención de hacer ver al lector que lo que va a resaltar el redactor es el milagro. Sí. Es la apreciación que se tenía del concepto en el momento. Entonces, aborrecer y amar, en el caso de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí, el hebraísmo que se está utilizando, que tiene que ver con absoluto por relativo en amar y aborrecer, consiste en que hay que prestar atención a ser discípulo de Jesús. Es decir, que por encima, repito, por encima de tu familia, padre, madre, mujer, hijos, hermano, está el ser discípulo de Cristo. No es que el tener familia, el tener esposa, esposo, no es importante, claro. Lo que pasa es que es algo relativo. En este caso, como lo absoluto es el discípulo de Cristo, el texto está diciendo, lo relativo es que tú, sin tener padre, sin tener madre, sin tener familia, puedes ser discípulo de Cristo. Pero aún tú teniendo padre, tú teniendo madre, tú teniendo esposo, tú teniendo esposa, etcétera, tú puedes ser discípulo de él. Pero la palabra aborrecer aquí no es un término de odio, sino de prestar atención a lo absoluto, que es ser discípulo de Jesús. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, porque aquí viene el nivel y el grado de importancia realmente que se le puede dar a esto. O sea, lo importante para Dios, más que todo eso, es que seamos sus discípulos. Eso es lo importante. Ahora, lo relativo es tener la familia. No es que no es importante. Exacto. Sí es importante. Ahora, cuando se habla referente a ser discípulo, a ser un talmín, o ser talmidín, discípulos. Talmín es discípulo y talmidín es discípulos en hebreo. Hacer un talmín de Yeshua significa que hay que prestar atención por encima de tu propia familia. El término aborrecer es ponerte a Jesús por encima de todo. Entonces es bueno que podamos entender esa parte. O sea que el discípulo por lo general siempre está presto a recibir la enseñanza. Exacto. Y es lo que Dios realmente desea de nosotros.
Exacto. Bueno, aquí vemos, ese es así. Aquí vemos entonces contradicciones en estos versículos a los anteriores. O sea, es la pregunta que hacemos acá. Pero yo os digo, ama a vuestro enemigo, bendecí a los que os maldicen, haced bien a todo lo que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. O sea, aquí nosotros estamos viendo que la Biblia nos está mandando a amar a los enemigos, pero en otro lado nos está diciendo de aborrecer a padre, a nieto, a bisnieto, a tataranieto, a títere, como dice por ahí. Claro. Es lo Entonces, que vuelvo y perdóneme, maestro, lo que vuelvo y recalco, que nosotros tenemos que saber cuál es la interpretación que le vamos a dar a un texto. ¿Por qué? Porque aquí vemos que nos está mandando a odiar a lo que realmente nosotros amamos. exacto. Aborrecer a lo que, más bien aborrecer a lo que nosotros amamos, papá, mamá, hermano, hijo. Y nos dice, ¿verdad? De esto, pero también aquí vemos lo contrario y nos dice, ama a tus enemigos, ama a quien te ultraja, ama a quien te persigue. Que Exacto. si utilizamos la lógica, aquí viene Dios rompiendo con todo patrón humano, con toda lógica y pensamiento humano, y nos dice, oye, el asunto es que tú tienes que amar a los que te odian. Tú tienes que amar a los que te persiguen y a los que te tratan mal, a los que te ultrajan. Entonces él viene rompiendo con una lógica. Porque se supone que yo debo de aborrecer a quien me trata mal, a quien me odia, a quien me maltrata, a quien me persigue. Pero Dios viene entonces rompiendo con un patrón. Exacto. Esa es la parte importante. Que a nosotros ver estos textos, ¿verdad? Que parecen contradictorios a los otros, no. Sino más bien que cuando nosotros agotamos el proceso de estudio, como en este caso, de observar los hebraísmos, en este caso, el absoluto por relativo, notaremos que en realidad lo que el escritor está tratando de hacer es resaltar ser un discípulo de Yeshua. Hay otro texto bíblico ahí muy importante, aparte, antes de que pase, Okay. de lo que usted puso ahí hace un ratito, en Dice el acá, primer libro de Juan, all right. Capítulo 3, verso 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Exacto. O sea, ahí usted está viendo de forma concreta que el aborrecer a tu familia en el texto, el que no aborreciere padre, madre, no te está hablando literalmente de aborrecer, de odiar, sino más bien de que preste atención a ser discípulo como algo absoluto y algo relativo es la familia. En el caso de ser discípulo de Yeshua. O sea, que estamos entendiendo perfectamente qué es lo que es un hebraísmo de absoluto por relativo. Entonces, aquí vamos a virar la torta. ¿Qué ustedes dicen? Aquí ahora vamos a hablar de lo relativo por lo absoluto. Ahorita hablábamos de qué. Vamos allá. Ahorita estábamos hablando de lo absoluto por lo relativo. Exacto, lo absoluto por lo relativo. Ahora vamos a hablar de lo relativo por lo absoluto. O sea, vamos a mirar la torta. Porque también vamos a encontrar textos bíblicos que nos van a poner algo relativo por lo absoluto. Bien, entonces, este modismo es el contrario del anterior. Consiste en usar un lenguaje relativo para indicar una cosa absoluta. Se usa un lenguaje débil para expresar lo fuerte, rico, grande o infinito. Lucas capítulo 18, versículo 4. Os digo que el publicano, descendió
a su casa, justificando ante que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se envanece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Si ustedes notan, el texto empieza por lo relativo del texto. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificando antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se exalte o se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. De manera que lo relativo se marca desde primera instancia dentro del texto para resaltar lo absoluto. El que se enaltece será prontamente humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, lo absoluto aquí es que automáticamente tú te enalteces, será prontamente humillado. Pero el que se humilla, posteriormente entonces será exaltado. Como por ejemplo, si interpretamos al pie de la letra, podríamos pensar que el fariseo también fue justificado, aunque no inmediatamente, sino sería cuestión de tiempo. Sería justificado no tan fácilmente. Pero la parábola enseña claramente que el fariseo no fue justificado de manera, mientras que el publicano sí lo fue, a pesar del uso de la expresión antes que. Sabemos que el lenguaje y la verdad presentada en este pasaje son absolutos. Es decir, que obviamente aquí lo que se está justificando a una persona, y se está obviamente indicando la mala condición del otro. ¿Entiendes? Esta es la parte de ver lo que es lo relativo por lo absoluto. El escritor lo que está tratando es de aplicar algo simple que puede ser y a la vez no puede ser, con algo absoluto, que es realmente la humildad que debe poseer un ser humano. Y que se está resaltando ahí lo positivo y lo negativo. Se resalta al que se humilla, lo exaltan, pero el que se exalta lo humilla. Exactamente. Vamos a ver cuál es la condición. Bueno, ya nos va a tocar, exacto, nos va a tocar el modismo de afiliación, pero este modismo lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Como hoy es el primer día de clase, lo he tratado de llevar un poquito suave. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier, obviamente, inquietud que ustedes tengan de la clase, pues este es el momento. Realmente me pasé con 12 minutos. Este es el momento para ustedes hacer sus preguntas, para ustedes hacer sus comentarios. Pero ya vi el ministro allá. Voy a estar compartiendo, no había visto el ministro. Pues bien, ¿Cierto? entonces. Cuando usted, por ejemplo, este texto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso califica como uno de estos. Exacto, tomando, Sí. tomando algo. Absoluto. Exactamente. De relativo No a solo absoluto. exactamente. No solo del pan vivir el hombre, ahí está tomando relativo por absoluto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, pero ya ustedes pueden dar la clase. Ah. Sorprendemos. A ver, ciertamente tenemos aquí futuro maestro, tal como yo lo puse en el chat. Sí, amén. Sí. La gloria es de Dios. Entonces, queremos escuchar a Rebeca. A ver qué tal
usted pudo entender, si tiene alguna pregunta. Amén, amén, estamos aquí entendiendo. ¿Pudo entenderla? Poquito a poco lo estamos entendiendo, sí. Ok, entendió perfectamente. Bueno, ¿Tiene alguna aportación? ¿Tiene alguna inquietud? muy buenos los versículos que se utilizaron como ejemplo, ya que entonces lo podemos ver en concreto y ahí podemos ir, como el versículo que se leyó, que se fueron sacando uno por uno los que eran de la primera sección, los gramaticales, y se fueron, ¿verdad? Como, sí, explicándolos y sacándolos en contexto, cuáles eran pues los absolutos, los relativos y eso. Exacto. Hay también un hebraísmo muy importante. Creo que, o sea, no me acuerdo bien del texto. Creo que es en Romano 8, no recuerdo muy bien. Cuando el apóstol Pablo está hablando de Israel y de los hijos de Jacob. Cuando Pablo dice que vendrá el libertador de Sion, el cual quitará la iniquidad de Jacob, entonces todo Israel será salvo. Aquí se está utilizando un modismo. Este modismo también nosotros podemos también decir una figura de dicción, una figura de retórica, llamada síntoker. La síntoker es tomar la parte por el todo. Eso es lo mismo que está tomando el hebraísmo, tomando la parte por el todo. Como por ejemplo, si nosotros lo vemos literal, podríamos decir que Israel completo se va a salvar, porque el texto dice todo Israel será salvo. Ahora, si nosotros vemos que aquí existe un modismo o una síntoker, que es una figura de dicción, que es tomar la parte por el todo, miraremos que la intención del epígrafe o de Pablo, en este caso, es transmitir un mensaje a su destinatario de una forma concreta. ¿Cuál? Ellos eran el Israel espiritual. ¿Cuáles? Los israelíes o los israelitas. Los hijos de Jacob en el texto representa a los judíos desobedientes. Por eso el texto dice que cuando el Señor le quite la iniquidad a los hijos de Jacob, entonces todo Israel será salvo. Porque Israel en este texto representa un modismo de tomar la parte por el todo, una síntope. Entonces, lo que está diciendo el escritor es que automáticamente los hijos de Jacob se arrepientan, en otras palabras, los judíos que están en desobediencia se arrepientan, entonces ellos serán salvos. No es que está diciendo que los judíos pecadores, los que están mal y junto con los que están bien serán salvos. No es lo que está diciendo el texto, porque el texto está utilizando un modismo. Es una síntope de tomar la parte por el todo. Entonces, eso ustedes lo van a ver en muchos textos bíblicos, porque la palabra de Dios, tanto en el Tanaj como en el texto neotestamentario, está lleno de modismo, de figura de dicción, está lleno de hebraísmo, que eso lo vamos a ir viendo. Y ya cada vez que ustedes vayan leyendo, van a tomar en cuenta este tipo de herramientas. Entonces, ¿alguna sugerencia al tema? ¿Alguna pregunta? Le voy a dejar algo aquí de tarea a ellos. Si se van al capítulo, al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay un hebraísmo muy fuerte. O sea, no está hablando Excelente. literalmente. Ahí hay un hebraísmo. Se lo dejo de asignación. Exacto. Muy buena tarea. Bueno, chicos, ustedes ponen presente en el grupo de WhatsApp, ustedes ponen presente, ponen su nombre y ponen también qué tal le pareció la clase. Y nada, entonces el próximo lunes nos estaremos viendo por acá. Viernes.
Próximo viernes. El próximo, escúchame, el próximo viernes, exacto. Lo que pasa es que yo doy los lunes una clase también. Bueno, pues, entonces, nada. Shalom. Shalom, shalom. Pare de grabar, Moreno, Sí. por favor. Ahora sí. Para terminar la clase, como siempre acostumbramos, ¿no? Como le dije desde un principio, empezamos orando,